Qué lindo iniciar una nueva transmisión del culto de oración aquí en el canal de la Iglesia Adventista de Ñuñoa. Es siempre una alegría poder dar inicio junto a ustedes a un nuevo encuentro con el Señor, para disfrutar de hermosos mensajes que sin duda son un refrigerio para nuestros corazones. Los invito a orar para pedir la presencia de nuestro Señor Jesús. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, gracias te damos por tus cuidados, por tus bendiciones y Padre amado por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. En esta mañana queremos pedirte, Padre amado, por cada uno de nuestros amigos y hermanos que están conectados en este programa. Que tu presencia esté en medio de ellos, en cada lugar donde se encuentran. Padre amado, te rogamos por aquellos amigos que están con algún problema de salud, con algún problema de trabajo o tal vez algún problema familiar. Sé con cada uno de ellos también, querido Dios. Te rogamos que te quedes con nosotros en este programa. Te lo pedimos, Padre amado, sin mérito alguno, sino te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Saludamos en esta hora a nuestra hermana Dina Varillas, que nos envía saludos de Guatemala. Un abrazo para nuestros hermanos de ese país. Saludamos también a Auremar Santos y su esposa Miriam, un matrimonio brasileño-chileno que semana a semana nos sintonizan. Un saludo también para nuestros hermanos de República Dominicana y México, que permanentemente nos envían sus saludos a través de nuestro canal. La Iglesia Adventista a nivel mundial realiza muchos proyectos que van en ayuda de las personas y también proyectos que buscan llevar el mensaje a cada rincón del mundo. Es por eso que ahora los invito a ver el Informe Misionero Mundial y conozcamos la historia de lo que ha hecho el Centro de Influencia de la Universidad Adventista de América Central, donde abrió en Costa Rica y en donde son muchas las personas no adventistas que se han beneficiado de los programas que la Iglesia realiza en ese lugar. Veamos lo que nos entrega el Informe Mundial de hoy.
celebraciones en iniciativas que traen paz, salud y amor a innumerables individuos. En 2021, parte de la ofrenda del 13º sábado permitió a la Universidad Adventista de América Central abrir un centro de influencia en su campus de Costa Rica. Estamos ahorita en el Centro de Influencia Pura Esperanza, que está dentro del campus de la Universidad Adventista de Centroamérica. Aquí es donde nosotros realizamos proyectos que son de impacto a la comunidad, donde se invita principalmente a aquellas personas que no son adventistas para que puedan ser impactadas, para que puedan ver un beneficio dentro de sus vidas. Eduardo no solo es el director del centro, sino que también es psicólogo. Él dicta clases y talleres para la comunidad con la ayuda de voluntarios. Aquí se juntan variados grupos de terapia de salud mental. Uno de los que tiene mayor asistencia es específicamente para hombres. Aquellos hombres que tienen problemas para el manejo de la ira, que hay quizás agresión o violencia en casa, ellos vienen aquí también y a través de el conocimiento de terapia, como también de la voluntad de Dios, puede recuperarse al ser humano, en este caso los hombres. También hay un grupo para las mujeres que han sufrido violencia doméstica. Heridas emocionales profundas han sido sanadas como resultado de estas reuniones. Nosotros no tomamos decisiones por las demás personas, simplemente las ayudamos y las orientamos para que ellos tomen la mejor decisión que ellos crean conveniente para su vida. Cuando uno hace proyectos como los que tiene el Centro de Influencia, se le está ayudando en una necesidad que ellos tienen. Y es como uno, por medio de esa necesidad, poco a poco les va mostrando el amor de Dios. Sus ofrendas del 13º sábado de 2021 ayudaron a transformar vidas a través del Ministerio Pura Esperanza. Ferias de salud, clases de computación y sesiones de tutorías han sido posibles gracias a sus fieles ofrendas. Creo que Dios nos manda a que hablemos de su amor, y hablar de su amor no simplemente significa predicar a través de la Biblia, también podemos hacerlo desde nuestras diferentes profesiones. Y creo que ellos también pueden servir en las diferentes áreas, en cualquiera área que esté la persona, puede hablar un poco más de Dios y llegar a esas personas que de pronto con una Biblia de un solo no vamos a poder llegar. Por favor, siga orando por este centro de influencia y otros centros de todo el mundo. Yo invito a todos aquellos que nos están viendo que pongan siempre en sus oraciones a todas aquellas personas que necesitan conocer a Dios, y que Él ponga en el camino de todas esas personas gente buena que los ayude en la necesidad que están pasando. Gracias por su generosa ofrenda del 13º sábado para ayudar a este proyecto especial. Hola mi amigo querido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quisiera empezar diciendo que nada está perdido en tu vida si tú confías en Dios. Por más que la noche te parezca oscura, por más que la circunstancia que vivas te parezca que no tiene solución, Jesús está a tu lado y es capaz de abrir las puertas, las ventanas, hacer que la noche desaparezca y que nazca el sol de un nuevo día en tu experiencia. Vamos a la lección número 7 para el 17 de agosto del año 2024. El título de la lección es Instruyendo a los discípulos, parte 1, porque esta lección la vamos a estudiar 2 semanas seguidas. Bueno, el propósito de la lección de esta semana es mostrarnos que el Señor Jesús tenía una tarea desafiante al instruir, al enseñar a sus discípulos sobre el propósito de su venida a este mundo. Porque ellos pensaban que Jesús era el libertador
mesiánico que venía a librarlos del yugo esclavizador de Roma. Ellos no entendían que la misión de Jesús era espiritual y que en realidad Él había venido al mundo para libertarlos del pecado. Y ese problema es nuestro también, porque muchas veces nosotros solo tenemos conciencia de las cosas que nuestros sentidos captan, que falta dinero para pagar el alquiler, o mi esposa está enferma, o mi hijo está en las drogas, o me falta empleo. Esos problemas son reales, no los podemos negar. Porque mientras vivamos en este mundo, pues muchas veces vamos a necesitar empleo, dinero, una familia, en fin. Entonces, el problema es que nosotros humanamente, nuestro hombre natural, solo capta las cosas que nuestros sentidos pueden percibir, pero muchas veces no capta la verdadera necesidad del alma, que es espiritual. Y cuando buscamos a Jesús, generalmente buscamos tratando de resolver los problemas que nuestros sentidos captan. Pero en realidad no vamos a Jesús buscándolo como nuestro Salvador personal, aquel que vino a este mundo para rescatarnos del pecado. Porque nuestro verdadero problema es el pecado. El pecado destruye, el pecado te carga de culpa, el pecado te masacra, te esclaviza, no te deja ser feliz. Ese es nuestro verdadero problema. Entonces, si Jesús resuelve ese problema clave, básico, todos los otros problemas se van resolviendo. Los discípulos no captaban eso. Ellos apenas percibían su esclavitud del poder romano, pero no percibían su esclavitud espiritual. Entonces Jesús tuvo que enseñarles poco a poco que Él había venido a este mundo con una misión que no era la que ellos esperaban. No era un libertador militar, era un libertador espiritual. Esto nos lleva a la primera parte de la lección, donde el Señor Jesucristo opera un milagro, pero un milagro con el propósito justamente de abrirles los ojos a los discípulos a la realidad espiritual. Leo este milagro en Marcos capítulo 8, versículo 22 al 26. Voy a leer y voy a comentar. Dice, vino Jesús luego a Betsaida. Esta expresión es interesante, vino a Betsaida. Ahora cierra los ojos e imagina. Vino Jesús un día a esta tierra. ¿De dónde vino? Del cielo. Los seres humanos en sus tiempos pensaban que Él venía de Nazaret. De Nazaret puede venir algo bueno. Jesús no venía de Nazaret, venía del cielo. Pero en esta tierra muchas veces vino a diferentes lugares, llegó a diferentes lugares con el propósito de libertar. Dice el texto, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Nuevamente encontramos aquí amigos compadecidos que llevan al ciego a Jesús. ¿Te acuerdas del milagro en que los amigos llevaron a un paralítico, hicieron un hueco por el techo para llevarlo a Jesús? Bueno, es que hay gente que se compadece de personas que están sufriendo. Qué bueno es que este sentimiento exista en el corazón humano. Estos le trajeron un ciego a Jesús y le rogaron que le tocase. Entonces, dice el texto bíblico, tomando la mano del ciego, Jesús le sacó fuera de la aldea. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Recuerda que dije al principio, Jesús operó este milagro para enseñarles a sus discípulos que así como en este milagro la visión vino progresivamente, el conocimiento, o sea, la visión espiritual también viene progresivamente. Jesús encontró aquí a un ciego
hizo un ritual extraño. Lo llevó afuera, le escupió en los ojos, después le tocó y le dijo, ¿qué ves? Y el ciego vio a los seres humanos como árboles que se movían. Entonces Jesús le tocó otra vez y le dijo, ¿y ahora qué ves? Y él dijo, ahora sí veo claramente. Jesús podría haberle tocado la primera vez y haberle hecho ver claramente, pero este milagro tenía el propósito de mostrarles a los discípulos que así como el ciego fue progresivamente viendo, los discípulos también ciegos espirituales deberían progresivamente ir entendiendo la misión de Jesús en esta tierra, porque ellos estaban confundiendo las cosas. Ellos veían a Jesús como el libertador político, cuando Jesús había venido como el libertador espiritual. Mi pregunta para ti es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Ah? ¿El que soluciona tus problemas físicos, tus problemas materiales, o el que soluciona los problemas de tu corazón? Si Él te cura por dentro, tú vas a tener, ya curado por la gracia maravillosa de Jesús, condiciones de enfrentar las dificultades y vencerlas. Vamos a la segunda parte de este estudio, bajo el título El costo del discipulado. A partir de este momento, Jesús empieza a revelar su misión. Miren lo que dice Marcos 8, 31 al 33. Y comenzó a enseñarles, ¿a quiénes? A los discípulos, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, o sea, a recriminarle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Te das cuenta lo que dije hasta aquí? Jesús comenzó a mostrarles ya su misión. Dijo, ustedes piensan que he venido para libertarlos del poder de Roma. No, no, no. Yo he venido para servir y he venido para morir. Dentro de poco el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, va a ser perseguido, va a ser muerto. Y entonces Pedro, que hasta ese momento solo tenía la capacidad de ver las cosas materiales, Pedro, que hasta ese momento pensaba que Jesús era el libertador político de Israel, se acercó y le reconvino, o sea, le recriminó en voz baja. Le dijo, Señor, no digas semejante cosa. Tú eres el Mesías Todopoderoso. ¿Cómo vas a decir que te van a prender, que te van a crucificar? Y el Señor Jesucristo lo reprendió en público y le dijo, quítate de mí, Satanás. Qué cosa terrible. En algún momento, el enemigo, no es que Pedro estaba poseído por el enemigo, pero en algún momento el enemigo usó a Pedro para tratar de desviar al Señor Jesucristo del cumplimiento de su misión. Dice, Jesús le dijo a Pedro, tú colocas la mira en las cosas de esta tierra, no colocas la mira en las cosas de Dios. Ese es el peligro que todos nosotros corremos, de buscar a Jesús poniendo las miras en las cosas de la tierra y no en las cosas de Dios. Nos olvidamos de nuestro verdadero problema y solo tenemos conciencia de nuestros problemas periféricos. Oh querido, hasta un hombre como Pedro, un discípulo como él, en algún momento puede ser usado por el enemigo para tropiezo de otros. En este caso, él no consiguió ser piedra de tropiezo para el Señor Jesucristo, porque Jesús tenía bien clara la misión por la que había venido al mundo. Él estaba dispuesto a morir para salvar al ser humano. Ahora, después de eso, de este incidente, pues Jesús les habla a sus discípulos del precio, del costo del discipulado. Les dice, cualquiera
que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quiere decir, si ellos esperaban que el Mesías había venido y ahora todo les iba a ir maravillosamente bien porque iban a recuperar el poder, estaban equivocados. Porque Jesucristo le dice, no, prepárate para cargar tu cruz. Si quieres seguirme, tienes que negarte a ti mismo. Tienes que renunciar muchas de las cosas que te atraen en esta vida. Porque seguirme no es fácil. Porque ¿qué quiere decir seguirme? Venir atrás de mí. Y si yo estoy yendo a la cruz del Calvario, si yo voy a pasar por el valle del dolor y del sufrimiento, seguramente en esta tierra, mientras tú peregrines, también vas a pasar por el valle del dolor. Vamos ahora a la tercera parte. El subtítulo es La montaña y la multitud, porque aquí vamos a hablar de la transfiguración. 6 días antes de la transfiguración, sucedió esto que voy a leer en Marcos 9:1. Jesús les habló a sus discípulos y les dijo lo siguiente, miren, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Recuérdate que Jesús habló a una multitud. Había mucha gente ahí. Y Jesús dijo, algunos de ustedes no conocerán la muerte sin haber visto venir al Señor en gloria, sin haber visto el reino de Dios en toda su plenitud, en todo su esplendor, en toda su gloria. Hasta hoy este versículo crea muchos problemas a la gente. Hay gente que dice, pero este versículo nunca se cumplió. Entonces Jesús mintió. ¿Por qué? Porque ya todos los que estaban en ese grupo de personas a las cuales Jesús habló ya murieron. Y como él dijo, algunos de los que están aquí no conocerán la muerte hasta no ver el reino de Dios en su esplendor. Pero 6 días después, Pedro, Jacobo y Juan fueron con Jesús al monte y vieron la transfiguración y vieron el reino de Dios en todo su esplendor. Y lo que Jesús les dijo en el versículo 5 se cumplió al pie de la letra. Jesús no estaba hablando de su segunda venida, estaba hablando del establecimiento del reino de Dios en gloria. Cuando estos 3 discípulos participaron de la transfiguración, vieron pues el esplendor del reino de Dios, al Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo que Jesús les había dicho 6 días antes se cumplió exactamente. Oh querido, tenemos que esperar hasta la segunda venida para ver el reino de Dios en su esplendor. Bienaventurados aquellos que cuando están solos cierran los ojos y aunque con sus ojos físicos no pueden ver, con los ojos espirituales contemplan la gloria de Dios en su esplendor. Bienaventurado eres si en tu caminar diario, al ir a trabajar, a estudiar en la calle, aprendes a vivir en el espíritu del reino de Dios, aunque rodeado de miseria, de dolor, de violencia, aunque rodeado de pecado, eres capaz de ver la gloria de Dios en su esplendor. Esta es una experiencia que todos los cristianos debemos tener, aunque todavía no ha llegado el día de la venida de Cristo. La cuarta parte habla de quién es el más grande. Es que Jesús hablaba de su reino. Jesús hablaba del dolor que se aproximaba. Jesús hablaba de que su reino no era un reino de poder terrenal, sino espiritual. Y sin embargo los discípulos pues no entendían. Así como el ciego que fue abriendo los ojos paulatinamente, ellos paulatinamente también fueron abriendo los ojos espirituales para entender que la misión de Jesús era redentora del pecado, no salvadora del poder de Israel. Leo lo que dice Marcos 9, 33 al 35. Este es un incidente interesante. Mira, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor.
Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Es interesante, estaban dirigiéndose a Capernaum. Y el Señor Jesucristo notó que los discípulos se quedaban para atrás. Él tal vez los esperó, pero ellos disminuían la velocidad. Entonces Jesús pensó, ellos no quieren mi presencia, quieren quedarse atrás. Y fue adelante. Pero cuando llegaron a la ciudad, ya entraron a la casa, Jesús los reunió y les preguntó: oye, ¿qué estaban ustedes discutiendo cuando veníamos en el camino? ¿Por qué se quedaron para atrás? ¿Por qué no querían mi presencia? Y el texto bíblico dice que ellos se quedaron calladitos. ¿Por qué? Porque por el camino habían discutido quién de entre ellos iba a ser el mayor. Imagínate, Jesús hablando de su dolor, de su muerte, hablando del costo del discipulado, y ellos pensando quién de nosotros va a ser el principal en el reino de Dios, quién va a ser el mayor, quién va a ser el jefe, el gerente, el presidente, quién. Se quedaron callados porque habían practicado el pecado del egoísmo, del orgullo, de la vanagloria. Es interesante que ellos se quedaron para atrás porque en la presencia de Jesucristo es imposible cometer pecado. Para pecar tú tienes que apartarte de Jesús. Tienes que abandonar a Jesús. Entonces puedes practicar el pecado. En la presencia de Él no. Por eso ellos se quedaron para atrás y comenzaron a discutir quién iba a ser el mayor. Ahora, Jesús no les dijo, ninguno de entre ustedes debe querer ser el mayor. Jesús no vino aquí para sacar del corazón humano el deseo de ser un líder, de dirigir a la iglesia. No, eso es un deseo legítimo. Pero Jesús vino a enseñarnos cuál es el camino para ser el líder. No es el chisme, no es lleno de estrategias humanas para derrumbar al que está en primer lugar. Jesús les dijo, si alguno entre ustedes quiere ser el primero, no dijo ninguno entre ustedes debe querer ser el primero, dijo si alguno entre ustedes quiere ser el primero, sea primero siervo de sus hermanos. O sea, el camino para el liderazgo es el camino del servicio. Cuanto más sirves, estás más apto para dirigir, para liderar. Llegamos al fin de este estudio hablando de un versículo interesante. Voy a leer para comentar. Marcos 9, 43 y 44 dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Interesante este texto, ¿no? Aquí Jesús no quiere decir que si tienes problema con los ojos debes literalmente arrancarte de los ojos, no. Aquí Jesús no está hablando de mutilación, córtate el brazo, córtate el pie, si estás yendo a lugares que no debes ir, córtate el pie para que no vayas. No es eso. Lo que Jesús quiere enseñar es, renuncia a todo lo que te ata a esta tierra. Renuncia a todo lo que te amarra a la mundanalidad de esta vida. Vamos a decir, si tienes problemas de música y la música te perturba y no puedes libertarte, ya se te ha creado un vicio con la música, entonces pues abandona la música. Es mejor que entres sin esa música que al reino de los cielos, que con todo te pierdas. Hay otro pensamiento interesante aquí, dice, es preferible entrar al reino de los cielos manco que con las dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Aquí se habla nuevamente de las consecuencias. Si un día nos perdemos, no es que vamos a arder por los siglos de los siglos. Si un día nos perdemos, las consecuencias del pecado, del final del pecado serán eternas. El pecado no se va a levantar por segunda vez. Jesús te ama. Tú eres lo más precioso que Jesús tiene en esta vida. Recuérdalo.
Cuando caes y el diablo viene y te atormenta y dice, no, eres un hipócrita, eres un mentiroso, estás en la iglesia, pero vives completamente mal. Abandona la iglesia, abandona la fe, no le hagas caso. Porque Jesús nunca pierde la fe en ti y la confianza en ti. Porque Él te ama y porque Él ha hecho todo lo posible y lo imposible para que te salves. Es solo creer, es solo extender la mano, es solo decir, Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Yo estoy perdido, si depende de mí, me voy a perder, pero Señor, sálvame. Es hora también de que agarres toda la basura que envuelve a tu vida y la arrojes. Si esa basura te costó dinero, arrójala o véndela, entregue ese dinero a los pobres, haz cualquier cosa. Pero ¿para qué vas a estar rodeado de basura que está destruyendo tu vida? Si tu mano te fuere ocasión para caer, córtala. Si tu ojo te fuere ocasión para caer, arráncate el ojo. Espiritualmente, que Dios te bendiga. Un abrazo. Hola niños, feliz sábado, ¿cómo están ustedes? Gracias a Dios estamos en otro sábado juntos para adorar y para darle gracias porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro creador, Él nos acompañó en la semana. Podríamos haber tenido algún problema, pero estamos aquí, ¿no es cierto?, para darle gracias por su amor y misericordia. La historia de hoy está relacionada con un tema que no nos gusta hablar mucho. Vamos a leer el versículo. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. ¿Ustedes les parece que el sufrimiento les gusta a las personas? No, a nadie le gusta sufrir. ¿Ustedes creen que la violencia que existe entre las personas, Dios quería que existiera eso? Tampoco, Dios no le gusta eso. Ustedes han escuchado hablar y seguramente también han escuchado de que hay teléfonos donde uno puede llamar cuando hay violencia intrafamiliar. Sí, ¿no es cierto? Bueno, nosotros como cristianos, en nuestros hogares no debería haber violencia. Pero ¿saben que hubo un hogar? El primer hogar donde estaba Adán. ¿Quién más estaba? Eva. ¿Quién más estaba? Caín y Abel. ¿Y qué pasó ahí? En ese hogar hubo una violencia terrible. ¿Qué pasó? El hermano se enojó tanto con su otro hermano que lo mató. ¡Qué terrible! La primera familia que estaba hablando directamente con Dios, que sabía todo lo que tenía que pasar, hacer correctamente, en el corazón de Caín salió algo que no pudo controlar. ¿Y qué pasó? Mató a su hermano. Qué triste es la violencia. La Biblia nos cuenta también de otro periodo, otro episodio muy triste.
Cuando Jesús se fue al cielo, quedaron los primeros discípulos organizando la iglesia y comenzaron a nombrar personas para que apoyaran el evangelio. Y en eso estaba Esteban. Esteban era una persona muy reconocida, amaba a Dios, servía a Dios, incluso él hacía cosas maravillosas que los sacerdotes de la iglesia les molestaba y comenzaron a inventar mentiras. Con esas mentiras lo tomaron preso. El día del juicio, Esteban se defendió honradamente, desmintió y encaró a los que habían mentido, y la gente que pasó ahí más se enojó. Otra vez perdieron el control y apareció la violencia. Sabemos que la Biblia nos relata cómo murió él, de una forma muy triste, muy violenta, apedreado. Niños, la violencia no tiene que estar en nuestras vidas, pero la Biblia nos dice que cuando Jesús venga, cada vez que estemos más cerca del tiempo del fin, ¿qué va a pasar? Va a haber más violencia. ¿Por qué? ¿Y por qué es la violencia? Porque las personas se apartan de Jesús, se apartan del amor de Dios, y al no tener amor a Dios, aparece la violencia. Oremos por aquellas personas que están sufriendo de violencia. Oremos para que nosotros podamos controlar y no seamos ejemplo de violencia para otras personas. Quiero que oremos por aquellas personas que están pasando momentos difíciles, y también para que oremos que Jesús venga pronto a buscarnos. ¿Oremos, niños? Querido Jesús que estás en el cielo, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, como también conoces a aquellas personas que están pasando momentos difíciles, tristes, dolorosos, cuando en la familia, en el hogar hay violencia. Úngelos con tu Santo Espíritu para que puedan corregirse, pueda evitarse cada de esas situaciones que son dolorosas. Ayúdanos a nosotros para que estemos también atentos para ayudar a aquellos que lo necesitan. Te rogamos, querido Jesús, que nuestro corazón esté listo y estemos preparados para tu pronto regreso. Te imploramos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¡Qué lindo! Cantemos ahora todos. Andrés, Santiago, Pedro y Juan salieron una noche a pescar. Ni un pececito consiguieron pillar. Desanimados al fin decidieron parar. Por la mañana Jesús apareció y entonces les ordenó que echasen las redes de nuevo al mar, y así muchos peces podrían encontrar. Peces, peces, muchos peces. Peces, peces, muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha. Pez allá arriba, pez allá abajo. Peces, peces, muchos peces. Peces, peces, muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha. Pez allá arriba, pez allá abajo. Andrés, Santiago, Pedro y Juan salieron una noche a pescar. Ni un pececito consiguieron pillar. Desanimados al fin decidieron parar. Por la mañana Jesús apareció y entonces les ordenó que echasen las redes de nuevo al mar, y así muchos peces podrían encontrar. Peces, peces, muchos peces. Peces, peces, muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha. Pez allá arriba, pez allá abajo. Peces, peces, muchos peces. Peces, peces, muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha. Pez allá arriba, pez allá abajo. ¡Guau! ¡Cuántos peces! Hay peces por todos lados. Yo nunca he visto tantos peces. Jesús es alguien increíble. Mira lo que pasa cuando confiamos en Él. Peces, peces, muchos peces. Peces, peces, muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha. Pez allá arriba, pez allá abajo.
Hoy quiero hablarte de unos animales muy queridos por mucha gente, muchísima gente, los caballos, los equinos. La Biblia lo menciona vez tras vez. Se dice que fue traído por los Ixos, tribus antiquísimas, hacia Occidente y otras partes. Dice Jeremías, si tanto te cansas corriendo contra gente de a pie, ¿cómo podrás competir con gente de a caballo? En terreno seguro te sientes tranquilo, pero ¿qué harás en la espesura del Jordán? Se registra que el Pony Express, ¿has escuchado eso? Puedes leerlo en internet. Ese sistema de correos y encomiendas tan antiguo pero efectivo transportó el correo a 1900 millas de St. Joseph en Missouri, Estados Unidos, a Sacramento, California, en tan solamente 10 días. 40 hombres, cada uno cabalgando 50 millas por día, corrió a lo largo del sendero en 500 de los mejores caballos que el oeste podría proporcionar. Y a pesar de que la ruta expresa era extremadamente peligrosa, solo se sabe que se perdió una entrega de correo. Al Pony Express se le atribuye haber ayudado a mantener a California en la unión al proporcionar una comunicación rápida entre las dos costas. Así los caballos iban y venían con noticias de un lado a otro. Las noticias de la elección de Abraham Lincoln en 1860, el estallido de la Guerra Civil, llegaron a California a través del Pony Express. Se siguieron reglas estrictas para conservar el peso, para evitar todo peso innecesario. La ropa de los que cabalgaban tenía que ser ligera. Las sillas de montar eran pequeñas y delgadas y no se llevaban armas. Incluso los caballos usaban herraduras ligeras o ninguna. Sin embargo, a pesar de alivianar todo peso y a pesar de todas las rigurosas precauciones, cada jinete llevaba una Biblia de tamaño completo. Se la daban cuando un jinete se unía al grupo y la llevaba con él en sus rutas. La Biblia estaba presente en ese correo de a caballo. ¿Sabes que los caballos siempre han sido importantes en muchas culturas durante siglos, en las batallas, en transporte y en la comunicación? En la profecía de Zacarías del día del Señor, los caballos de los enemigos dice que serán cargados y más tarde se dice que recibieron una plaga. Sin embargo, en ese día final, cuando Dios reinará para siempre, dice santidad al Señor. Dice que será grabado sobre los cascabeles de los caballos. Yo creo que Dios ama a los caballos al igual que los otros animales. Y algún día incluso estas criaturas proclamarán en sus cabalgaduras que el Señor es justo y santo. Así como el Pony Express. Tal vez seas tú uno de los alegres jinetes de un caballo, no sé, tal vez en la Nueva Jerusalén, en la Nueva Tierra, proclamando este maravilloso mensaje, santidad al Señor. ¿Sabes que también el Apocalipsis menciona a Jesucristo regresando en caballos blancos? ¿Por qué? Porque era un símbolo de pureza, símbolo de victoria en la guerra contra el mal, pues los generales solían hacer eso para celebrar las victorias y su entrada triunfal, entrar en caballos blancos. Por eso lo describe, viniendo las nubes, caballos blancos, triunfante. La Biblia nos dice en el libro de Ezequiel, seréis saciados en mi mesa de caballos y jinetes, y con valientes y con todos los hombres de guerra, dice el Señor Dios. Amigo, amiga, Dios te bendiga. Vamos en un viaje. Las cosas van a terminar bien. Si tienes a los principios guiadores de la Biblia, que son tu GPS, así como el Pony Express llevaba siempre su Biblia en esa marcha sin pausa del este al oeste del país. Y si tienes a Jesús como tu guía, habrás descubierto una mejor manera de vivir. El sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado
eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo. Aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste. Aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el trono aquel de la gracia eterna. Estaremos reunidos allí. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Mis faltas borra Él
Luego de escuchar esta linda interpretación del coro de cámara de la Universidad Adventista de Chile, los invito a que nos gocemos con el tema central de hoy, titulado Una iglesia al servicio, y que será presentado por nuestro amigo Daniel Pereira. Muy buenos días, queridos hermanos. Nos sentimos sumamente contentos en esta ocasión de poder dirigir la palabra de Dios a sus hogares, a cada uno de ustedes. Esperamos que la presencia del Espíritu Santo esté con nosotros en este momento y que lo que hayamos de hablar pueda servir para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento cristiano. Yo quiero en esta mañana que tengamos nuestras Biblias abiertas en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Vamos a abrir el libro de Hechos en el capítulo 20 y vamos a situarnos desde el versículo 17 al versículo 35. Como es un texto bastante largo, yo quiero que ustedes tengan ese texto abierto, porque vamos a trabajar en ese discurso que el apóstol Pablo dio a los ancianos de Éfeso. El Señor realmente desea utilizar a cada uno de sus redimidos para su servicio. No importa que sea joven, no importa que sea anciano, no importa que sea niño, no importa que sea hermano, no importa que sea hermana. El Señor tiene una misión para cada uno de nosotros. Lo que es fundamental para cualquier cristiano que se presente al servicio de Dios es seguir la directiva de la palabra de Dios, lo que está escrito en su santa palabra. La palabra de Dios nos enseña las distintas formas que nosotros podemos llevar a cabo de manera efectiva el servicio en la causa de Dios. Aparte del ejemplo único dejado por nuestro Señor Jesucristo en la tierra, ese siervo perfecto, también podemos hablar de apóstoles, podemos hablar de patriarcas, hombres de Dios que durante su trayectoria y su misión en esta tierra nos dejaron ejemplos de cómo servir cabalmente a Dios. Pero el apóstol Pablo es un ejemplo bien interesante a seguir, debido a la diversidad de sus actuaciones en diferentes escenarios, debido a su nivel de estudio, debido a lo prolijo que era el apóstol Pablo. Hasta él se atrevió a decir en 1 Corintios 1:11, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Está en 1 Corintios 11:1. Él se atrevió de decir eso. Así sería la convicción que tenía el apóstol Pablo de la estrecha amistad que tenía con Jesús y el compromiso que él tenía en la causa de Dios, en llevar a cabalidad el propósito del mensaje que él debía predicar. Él había entendido de manera cabal para qué había sido llamado. Y en Hechos 20, que es el texto que le dije que estuviese en su Biblia abierta, hallamos una exposición inspirada respecto a este tema. En su discurso a los ancianos de la iglesia de Éfeso, Pablo presenta una retrospectiva de su servicio en esa ciudad. ¿Qué fue lo que él hizo durante todos esos 3 años que estuvo con ellos allí en Éfeso? No nos vamos a detener en el tema de hoy a
detallar cada una de esas sustancias del Evangelio, del ministerio que tuvo Pablo en Éfeso, pero sí vamos a detenernos en la manera como él realizó su servicio para esa iglesia. Las motivaciones de Pablo siempre fue seguir las pisadas de Jesús. Desde el momento que Pablo fue llamado a servir a Jesús, nunca dejó de estar motivado para seguir las pisadas de su maestro. La gran motivación de su servicio era el amor por su Señor, el amor por ese Jesús que lo había rescatado, el amor por ese Jesús que lo había llamado y le había entregado en sus manos esa importante misión. El amor por Jesús, quien le había dado esa responsabilidad de llevar adelante el crecimiento de su iglesia. El amor por los creyentes iba creciendo cada día más en la vida de Pablo. También el amor por las personas que no eran creyentes. Pablo trabajó arduamente y con ahínco para poder cumplir esa misión. El versículo 19 de Hechos 20 podemos encontrar lo siguiente. Vamos a leerlo. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Sirviendo al Señor. Así comienza el versículo 19. El servicio. Y termina su discurso en el versículo 35 de Hechos 20, diciendo unas palabras que pronunció su maestro, que pronunció Jesús. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Son dos elementos. Él comienza su discurso a los ancianos de Éfeso diciendo que él estaba al servicio del Señor. Y termina el discurso diciendo que él se había dado a ese servicio. Se había entregado por completo a ese servicio. Repitiendo las palabras del maestro. Sin el amor no se puede servir. Un servicio genuino tiene que estar representado, tiene que estar motivado por el amor. Ciertamente se puede hacer un don, se puede hacer una dádiva, pero si esa dádiva no está, si para yo hacer esa dádiva no está por encima el servicio, servirle a esa persona, no estoy haciendo nada. Y esa es lo que motiva al servicio, es precisamente el amor. Aquel que sirve al Señor debe servir siempre con amor. Pablo lo decía siempre. Él hacía énfasis en sus prédicas, que debía hacerse todo con amor. Servíos por amor los unos a los otros. Una vez le dijo a los hermanos en Galacia, a los Gálatas, servíos unos a los otros con amor, así como lo hizo el Señor. Ahora, ¿cuáles serán nuestras motivaciones para el servicio? ¿Cuán fácilmente puede suceder que el centro de nuestro servicio somos nosotros mismos? Muchas veces nosotros lo que nos motiva a servir es recibir una alabanza, recibir un agradecimiento y sentirlo nosotros. Pero ese servicio altruista, ese servicio desprendido,
ese servicio por amor a la causa de Dios lo estamos haciendo a cabalidad? ¿Estamos verdaderamente sirviendo al Señor? ¿Trabajamos para el Señor por amor a Él, por amor a nuestros hermanos, por amor a nuestras hermanas, por amor a las personas que nos rodean? ¿Lo estamos haciendo de esa manera? Que el Señor nos ayude a que pueda ser así y que siempre tomemos en cuenta que para poder servir a los demás, lo que nos tiene que motivar es el amor. Y el espíritu que animaba al apóstol Pablo está resaltado en 2 versículos de este texto, el versículo 19 y el versículo 24. Su servicio estaba marcado por la humildad y estaba marcado por la dedicación. 2 palabras muy importantes: humildad y dedicación. Pablo servía al Señor con toda humildad, lo dice en el versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad. Y podía decir de manera cierta, como lo dice en el versículo 24, que dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Qué bonito ejemplo nos da el apóstol Pablo. El don de sí mismo, el sacrificio de sí mismo, lo hallamos también en el apóstol Pablo. Él sirvió con toda humildad, lo que va muy lejos de lo que muchas veces nosotros hacemos. Y es una lección importante que debemos aprender. Pablo servía con toda humildad, servía sin descanso y estaba realmente preparado para dar su vida por los creyentes. Pablo tenía una capacidad, una facultad de adaptarse a las circunstancias, y es allí donde nosotros debemos ocuparnos en observar su ministerio. En esa capacidad que él tenía de adaptarse. En su servicio, el apóstol Pablo era extremadamente flexible, era capaz de adaptarse a situaciones diferentes, lo que no quiere decir que se dejaba llevar por todos los vientos, por todas las tendencias que habían en el mundo donde él estaba visitando, en Grecia, en el mismo mundo judío. Él no se dejaba llevar por esas tendencias, a pesar de que él era bien flexible. Y vamos a hablar de unos puntos interesantes. El ministerio de Pablo era rico y era diversificado en cuanto a su contenido o a sus temas. Un ejemplo de ello son todas las epístolas que él escribió, las epístolas de Pablo. Podemos ver cómo él oportunamente podía dar un buen consejo a una iglesia, un buen consejo a un hermano, un buen consejo a un joven. Varias expresiones de este discurso de Hechos 20 nos pueden presentar esa diversidad en cuanto a los contenidos, a los temas. Y vamos a tocarlo rápidamente. En el versículo 21, dice: testificando a judíos y a gentiles. Él era capaz de predicar tanto a judíos como a gentiles. Y adaptaba su tema
el mismo tema, la esencia del Evangelio, él sabía cómo hacérsela llegar a ellos para que ellos pudiesen entenderlo. El versículo 24 dice que él había dado testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Su énfasis era ese. Leamos todas las epístolas de Pablo y siempre va a estar presente esto, su intención en dar testimonio de la gracia de Dios. Había predicado el reino de Dios, el versículo 25. Dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes ha pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. El reino de Dios era central en las predicaciones del apóstol Pablo. Así, su servicio se dirigía tanto a los creyentes como también se dirigía a los incrédulos. Y a ellos les llegaba. Y habían milagros, habían transformaciones importantes de la vida de cada uno de ellos. Las iglesias iban creciendo. La iglesia de Éfeso era una iglesia bien fuerte y estaba en una ciudad bastante importante y una ciudad que tenía diversas formas culturales, pero sin embargo llegó a fortalecer una buena iglesia en esa ciudad. Nosotros, como predicadores, como cristianos al servicio de la causa de Dios, no deberíamos descuidar la doctrina ni deberíamos cuidar al maestro. Por eso es que Pablo ejercía su ministerio con personas muy distintas. Y él imitaba a su Jesús, a su maestro. ¿Recuerdan aquella ocasión cuando Jesús habló con Nicodemo, un gran teólogo de la época? Pero igual como habló con Nicodemo y le dio una gran lección de vida, también habló con la mujer samaritana en el pozo. Con palabras más sencillas, pero el tema era el mismo: dar testimonio y predicar de la gracia de Dios. Queridos hermanos, uno de los ejemplos más bonitos del apóstol Pablo era que su constancia en el servicio para la obra de Dios, su constancia en predicar, su constancia en enseñar lo que Dios le había mandado a enseñar, no cesaba. Y la flexibilidad en el servicio no significa inestabilidad. Al contrario, Pablo era capaz de adaptarse a circunstancias difíciles mientras estaba predicando, pero era extremadamente constante en su servicio. Le pasaron muchas cosas, muchas experiencias, pero él era empeñado en poder cumplir el mandato que Dios le había otorgado. En relación con el Señor Jesús, hay estas palabras proféticas en el libro de Isaías, Isaías 65. Vamos a buscarlo. Isaías 65 y el versículo 2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Y esta relación con estas palabras proféticas también es extendida a nosotros.
Cuando a nosotros se nos da la tarea de predicar, la responsabilidad de predicar el Evangelio, la tarea de trabajar para la iglesia, debemos estar conscientes de que la mano de Dios está extendida para ayudarnos. Que la mano de Dios siempre, así el pueblo lo rechace, siempre la mano de Dios va a estar allí. El apóstol Pablo tenía eso muy claro, pero él decidió consagrar su vida al servicio de Dios. ¿Cuáles son los sentimientos que nos animan cuando cumplimos un servicio para el Señor? Si nuestros corazones no están verdaderamente consagrados, falta algo esencial. En los evangelios encontramos que el Señor tuvo compasión con las personas que se encontraban. Nosotros también debemos sentir compasión con las personas que nos encontramos y que nos son dadas para nosotros predicarle, para nosotros servirle. El servicio cristiano es algo totalmente distinto a cumplir una labor profesional. Cuando Pablo actuaba, cuando Pablo predicaba, su corazón estaba 100% comprometido con lo que él estaba predicando. Estaba 100% comprometido con esa enseñanza. Por eso es que las lágrimas que aparecen en el versículo 19 de Hechos 20, cuando él dice, sirviendo al Señor con lágrimas, esas lágrimas representaban el compromiso que tenía el apóstol Pablo en predicar el Evangelio. Pablo sufría cuando veía que no se estaba logrando el cometido, que el mensaje no estaba llegando, y hacía énfasis y lloraba. Queridos hermanos, en el versículo 31, también el apóstol Pablo habla de lágrimas. Pablo había amonestado a los creyentes de Éfeso de día y de noche con lágrimas. Vamos a leerlo. Dice, por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Habría previsto quizá el día y el sufrimiento que iba a padecer más adelante. Quizá eso lo llevaba a llorar. Quizá eso nos pueda pasar a nosotros. Pero nosotros debemos predicar el Evangelio con toda la pasión que podamos sentir por el amor que le tenemos a Dios. Predicar el Evangelio hasta las lágrimas. Estemos listos para cumplir con nuestro servicio. Estemos listos para predicar el Evangelio, comprometernos con todo el sentimiento del mundo, estar ligados en el amor a Dios para que el compromiso por la predicación del Evangelio pueda ser efectivo. El salmista, y vamos a ir terminando con esto, el salmista dice, puede haber en el Salmo 56:8, nos habla que nuestras lágrimas pueden ser vertidas en el tazón de Dios. Esas lágrimas son recogidas. Hermanos, comprometámonos
con la predicación del Evangelio. Seamos fieles en el estudio de la palabra de Dios. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán, dice el salmista. Es cierto respecto al Señor Jesús y al apóstol Pablo y también a nosotros. Jesús lloró, Pablo también lloró, y si es posible nosotros podemos llorar, pero el Evangelio de Dios debe ser predicado. El salmista agrega: irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. El fruto le pertenece a nuestro Señor. Él traerá las gavillas. He aquí nuestro privilegio de ser portavoces de este mensaje por medio de un servicio perseverante. Podemos contribuir día a día para que Él pueda traer sus gavillas. Y eso vale la pena, hermanos. Vale la pena ver esos frutos. Dediquémonos y comprometámonos con Dios. Amémosle cada día más para que el servicio a Él pueda ser efectivo. Dios les bendiga, queridos hermanos. Dios les bendiga ricamente. Quiera Dios que nuestros corazones sean corazones dispuestos al servicio, dispuestos a colaborar con el Señor, y que con nuestro trabajo sean muchos los que puedan conocer del amor de Dios. Los invitamos a encontrarnos el próximo sábado a las 10 de la mañana en un nuevo culto de oración. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.